Saludos mis amados hermanos, un abrazo para cada uno de ustedes. Les habla su hermana Ana Victoria San y la bendición de Dios sea para ti, amado hermano, y para ti, amada hermana, que estás escuchando este mensaje. Sea el Señor ministrándote, sea el Señor hablándote a tu corazón en esta hora. Vamos a tener esta palabra rema que el Señor nos ha dado. Vamos a leerla en el libro de Juan, en el capítulo 16. El capítulo 16 está preparando, el Señor está preparando a sus discípulos, está prácticamente haciendo una despedida antes de ir a la cruz. Sus discípulos en ese momento se ven confundidos, asustados y tristes. Jesús les habla con una ternura que caracteriza al Señor cuando nos ve en una situación en la cual nosotros estamos atemorizados, angustiados, de pronto tristes, y el Señor se acerca y le habla al corazón nuestro de una manera con ternura, con amor, ¿verdad? Asimismo, el Señor, esa es una parte de las características de nuestro Señor. Él habla con ternura a los discípulos porque lo está preparando, pero también les habla con firmeza para prepararlos para lo que viene, para prepararlos porque lo que viene es fuerte. Él les estaba preparando porque Él iba a la cruz y, y sabía que tenía que pasar por todo ese tránsito, por todo ese proceso. Él tenía que pasar y ellos se iban a dispersar. El, eh, este pasaje pues indica que en el mundo habrá dolor, pero siempre en Cristo tenemos la victoria, la paz, la esperanza. Así el Señor va hablándole, va transmitiendo a sus discípulos y nos transmite el día de hoy. Y habla allí no en forma de figuras, en forma figurativa, como él dice, este, eh, ya no les hablo, ya no les estoy hablando de forma en alegoría, sino que les hablo directamente, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a leer acá este pasaje del capítulo 16 del libro de San Juan y vamos a leer desde el 25 hasta el 33. Dice así: estas cosas os he hablado en alegorías. Está hablando directamente el Señor. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En todo este tiempo se ha hablado pues de en forma de parábolas, en forma de figurativa prácticamente, pero él dice que la hora llega en que todo lo va a hablar claramente. La hora ya no hablará en forma figurativa, sino de forma directa. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y, y aquí hay algo que es tan interesante que dice, ustedes hablarán directamente, o sea, no tendrán ni siquiera que estar necesitando intermediarios humanos. Ustedes podrán hablar directamente al Padre porque ustedes me aman, me aman. El Padre los ama a ustedes y Él los ama a ustedes porque ustedes me han amado a mí. Y como ustedes me han amado a mí, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. En esto podemos nosotros entender que el Señor nos está declarando cómo es el Padre. El Padre no es un Dios allí todo frío, insensible, inclemente. No, no, no. El Señor es un Dios, nuestro Padre es un Dios
de amor, un Dios que ama, que nos ama a nosotros y tenemos que entenderlo. Tenemos que tener muy clara nuestra identidad con el Señor, que Él nos llama a sus hijos, nos ha tomado como hijos suyos. Él nos ha amado a tan profundo amor que envió a su único hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Entonces, en el contexto de donde nos ubicamos, tenemos que meternos dentro de la profundidad del amor del Señor y estar convencidos de que cuando nosotros hablamos al Señor, de que cuando nosotros rogamos al Señor, de que cuando nosotros pedimos al Señor, le estamos pidiendo y no necesitamos un intermediario. El Señor dice que le podemos hablar directamente porque Él nos ama. Dios no es un ser insensible. El Padre nos ama porque amamos al Señor Jesús y creemos en Él. Orar, pues, amados, no es rogarle a un Dios allí eh, em, con cara de odioso, con cara mala. No, no, cuando nosotros elevamos una oración, y la elevamos con el corazón y con el amor profundo que le tenemos a nuestro Señor, esa es oración para ser atendida, para ser escuchada. Entonces, sigue diciendo la palabra, pero aquel día pediréis y no es mi nombre, ¿verdad? Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo los ama. Salí del Padre, salí del Padre, y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora, Él está hablando de su misión, la misión que Él tiene. Salí del Padre y he venido al mundo. Y ahora vuelvo al Padre. Jesús resume en este texto toda su misión en una sola frase. Él vino del Padre, entró al mundo, ahora vuelve al Padre. Yo no soy de aquí, dice el Señor. Vine del cielo, una misión a cumplir una misión redentora, a cumplir una misión sanadora, a cumplir una misión libertadora, a cumplir una misión de amor y esa misión ya la he cumplido o estoy por culminarla, terminar de cumplirla, ¿verdad? Porque el Señor estaba preparando a sus discípulos para lo que se venía, ¿verdad? Entonces, los discípulos creen que ya entienden. Ellos creen que ya entienden porque aquí dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría o ninguna figura o ninguna parábola hablas, no, no lo dices así envuelto, no, no lo dices de esa forma. Ahora sabemos que ahora sí estamos entendiendo, pero la realidad todavía no, ellos no saben realmente lo que viene, no, no están claros. Ellos creen que saben. A veces nosotros creemos que sabemos las cosas. Ahora sí entendemos, ahora sí entiendo, Dios. Ahora sí entiendo por qué tal cosa y tal cosa. Es que no, no es cierto. La mayoría de las veces que nosotros creemos que entendemos, no estamos entendiendo. Porque a veces el Señor nos pasa por los procesos, vivimos las situaciones y creemos entender a nuestra manera, pero el Señor va a hacer que entendamos claramente cuando nosotros en esa búsqueda de Él, en esa intimidad con Él, Él empieza a hablarnos, no con figuras, sino con palabras directas, nos enseña de forma directa. A medida que nosotros tenemos esa comunión con el Señor, los discípulos estaban como medios perdidos. Lo que venía no era así cosas alguna, venía la cruz. Venía el proceso de la cruz y ellos no estaban preparados para eso. Si hubieran estado preparados para eso, entendidos de verdad y hubieran entendido lo que el Señor les estaba hablando, ellos no salen huyendo por allí, dejándolo solos. No, ellos de pronto hubieran estado afirmados y de pronto venía, se lo llevaban. Ellos podían estar
o sea, seguir adelante, andar viendo por dónde lo estaban llevando, sino huyen, ¿verdad? Huyen. Lo que venía era el escándalo de Jesús, aquel pueblo gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eso era lo que venía. Es lo que venía era el miedo donde ellos iban a salir corriendo, donde ellos van a salir huyendo. Lo que venía era la persecución de todos los que andaban con Jesús en ese momento, la huida de todos. Eso era lo que venía. Ellos no entendían nada. Entonces dice, he aquí, ahora creéis. Es que el mismo Señor Jesús le hace la pregunta, ¿ustedes creen ahora? ¿Ustedes creen ahora? O sea, el Señor sabía que no creían. El Señor sabía que ellos estaban como caídos de la mata en ese momento todavía. Él les explicaba, estaba tratando de prepararlos, pero estaban caídos de la mata. Muchas veces nosotros estamos caídos de la mata de lo que el Señor quiere, quiere con nosotros, quiere que hagamos, quiere que actuemos de una forma y nosotros estamos caídos de la mata. Y entonces cuando uno está caído, que no está entendido de las cosas, uno se llena de terror. Así en este tiempo, el miedo, el terror de lo desconocido, de lo incierto, de lo que se viene, está en el corazón de cada uno de los venezolanos en este momento. O sea, están viendo que están hablando, diciendo de cambios, de cosas, pero la gente tiene un no sé qué en el estómago, un no sé qué que les hace sentir que no hay esa tranquilidad que se aparenta en Venezuela, que hay una Venezuela en estado de sección. O sea, está en una Venezuela, hay un toque de queda en la nación y todo el mundo quiere aparentar paz, pero lo que está allí es algo latente que causa una sensación de miedo y de terror. Entonces, así realmente era lo que estaban los discípulos. Y aquí la hora viene y ha venido ya. O sea, la hora viene y ha venido ya. O sea, ya estamos en la hora, ya estamos sobre ella, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Me dejaré solo, ustedes me van a dejar solo. ¿Por qué? Porque en el plan misionero el Señor, él sabía que en ese proceso iba a estar solo. Fíjense que una cosa es interesante, que nosotros cuando pasamos por un proceso, el proceso de la cruz, cada uno de nosotros vamos pasando por el proceso de la cruz, el proceso del sacrificio, el proceso del sacrificio del yo, de la Ana Victoria, del María, del Silvia, cada uno de nosotros pasamos por el proceso de la cruz y el proceso de la cruz es un proceso doloroso, un proceso terrible, un proceso en el cual uno es vituperado, es maltratado, ese proceso en el cual nosotros dejamos de ser nosotros y no nos importa a nosotros, sino que el Señor cumpla el propósito en nosotros, es el tiempo de la cruz. El tiempo de la cruz. Todos los días dice el Señor, tome su cruz y sígame. La gente suele decir, ay, yo esa cruz del marido mío, esa cruz del hijo mío, esa cruz que yo tengo, eso no es cruz. La cruz realmente es cuando dejamos de ser nosotros, cuando dejamos de darle gusto a nuestra carne y entramos en un proceso de sacrificio diario. Cada día nosotros tenemos que estar en el punto de la cruz, en el punto de la humillación, el punto del quebrantamiento, el punto del dolor, el punto en el cual me provoca decirle unas cuantas palabras y sacar lo que tengo de aquí y insultar a la persona y decirle esto y esto y esto, pues yo no me voy a quedar callada, yo no me voy a quedar callada. Entonces, todas ese momento, esos momentos en que nos sentimos que se nos sale ese yo que queremos hacerle a la persona lo que esa persona se merece, actuar en nuestra carne y darle rienda suelta a nuestras pasiones,
a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias. Y entonces allí nosotros nos sacrificamos y decimos no, tomamos la cruz y lo seguimos. En el proceso de ir camino al Calvario en nuestras vidas diarias, ese proceso probablemente somos vituperados, insultados, la gente nos llama, ay, ¿quién se cree? Más santurrón, más no sé qué, y nosotros nos mordemos la lengua porque nos provoca devolverle las palabras de afrenta a ellos y decimos, no, yo voy con mi Señor, yo voy camino a la cruz, yo voy camino al Calvario, yo llevo esta carga de cruz en mí. Toma tu cruz y sigue, me dice el Señor. Los discípulos en ese momento no estaban entendidos, porque si ellos hubieran estado entendidos, ellos hubieran estado en el proceso con el Señor y también probablemente hubieran tomado su cruz, ¿verdad? Porque, porque había ese entendimiento, esa conexión y hubieran comprendido también que el Señor venía con su proceso de resurrección. Ustedes puedan imaginarse de pronto que usted dice, yo te amo, Señor, te amo, eres lo más grande, eres lo más maravilloso, eres mi rey, mi vida, yo doy por ti. Y entonces ese corazón y ese deseo, mi vida, yo doy por ti. Los discípulos hubieran estado preparados en ese punto, que cuando agarran al Señor se hubieran dejado agarrar ellos también. Claro que el Señor hubiera hecho cualquier cosa de modo que ellos no fueran crucificados, porque el que estaba llamado a llevar la carga del pecado era el Señor, pero el amor de ellos hacia el Señor todavía no estaba perfeccionado, todavía no podían entender y a veces no lo entendemos porque ¿cómo no entendemos que no estamos al punto? Porque en el momento en que nos sacan de las casillas, nosotros rápidamente reaccionamos en la carne y salimos, quedamos faltos allí, o si viene alguien y empieza a hablar, no, que los evangélicos tal cosa, y uno calladito es evangélico y uno se queda callado y no se levanta y se deja usar con el poder del Espíritu de Dios y, y habla y los calla, o si se burlan, o si, o si los maltratan verbalmente y se burlan de ellos, prefieren quedarse callados para no recibir la burla y en ese momento no están listos para ir con el Señor en ese proceso del Calvario. Simplemente no hay sacrificio en ese momento. Entonces, imagínense el Señor ha hablado de la persecución y muchos dicen, yo te amo, Señor, pero en el proceso de la persecución de la iglesia en Venezuela realmente podrán decir te amo hasta la muerte. Podrán tomar su cruz y no importa, yo sigo y si me sacrifican, yo muero, así como Pedro. Bueno, yo no soy digno de ser crucificado como el Señor fue crucificado, entonces crucifíqueme con la cabeza para abajo. Crucifíqueme con la cabeza para abajo porque no soy digno, pero soy listo. Pero en ese momento, Pedro y los demás discípulos no estaban preparados. Posteriormente ellos fueron preparados en su corazón y lograron entender, como el Señor les dijo, lograron entender sus palabras, lograron entender lo que el Señor les decía, lograron entender este capítulo 16 del libro de Juan, el 17, también lograron entender todo lo que el Señor les había dicho. Entonces, he aquí la hora viene y la hora ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. El propósito suyo es dejar solo al Señor Jesús. Si usted fuera uno de los discípulos y mirándose usted como usted es ahorita, en este tiempo que dice, sí, tú eres mi Dios, Señor. Y en este momento es el momento en que van a tomar al Señor en la cruz y usted anda con él. ¿Usted saldría con él? ¿Saldría con él o saldría con los discípulos esparcidos por todos lados, huyendo? ¿Ok? El Señor nos quiere llevar a un punto en nuestra vida, en nuestra relación con Él, en el amor tan profundo
de Él con nosotros y nosotros con Él, que nosotros no vamos a querer dejar al Señor para nada, sino que queremos ir con Él a la cruz. Entonces, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor nos dice aquí el texto que casi todos no lo sabemos. Sí, en el mundo tendremos aflicciones, confiar, pero es que cuando estamos viviendo la aflicción se nos olvida que el Señor nos dijo esto. Cuando estamos viviendo el terror, nosotros se nos olvida que el Señor nos dijo esto. Y eso le pasó a los discípulos cuando entraron, cuando vino Judas con toda aquella gente y los soldados para llevarse al Señor Jesús, ellos se olvidaron de lo que el Señor les había dicho y salieron huyendo, se fueron, corrieron, lo dejaron solo. El Señor nos está diciendo en este texto que aunque todo falle, Él nunca nos fallará, el Señor nunca nos abandonará, pero no entendemos eso. Y en ese momento salieron todos corriendo, huyendo. Ahora quiere el Señor que nosotros sí lo tengamos en cuenta. Ya nosotros hemos visto y hemos visto cómo fue la historia y que nosotros en este momento de verdad tengamos un amor tan profundo, tan genuino a nuestro Señor, que Él lo sea todo y que este texto en cada aflicción que nosotros estemos viviendo, en cada situación de riesgo, de dolor, de tristeza, en cada situación de terror que venga contra nosotros, nosotros podemos decir, en el mundo tendré aflicción. Tendremos aflicción. Sí, no será una vida fácil. No es un país estable. No es una familia que está en paz. No, hay dolor, hay tristeza, hay terror, hay todo tipo de situaciones que se nos pueden presentar porque el Señor lo dijo. Él no nos promete a nosotros una vida fácil. Él no nos promete a nosotros una ausencia del dolor, una ausencia de la tristeza. Él no nos promete a nosotros una ausencia de pruebas, de situaciones dolorosas. Él no nos está prometiendo eso. Y mucha gente y muchos predicadores que se van hacia el lado bueno, Dios es amor, Dios es esto, Dios quiere solo pensamientos de bien para ti, y no nada malo. El hermano fulano está en aflicción, está enfermo, está en pecado. La hermana fulano está en pecado porque está enfermo. Y eso, así, todo se va en ese movimiento. Está enfermo porque está en pecado. A fulanito le está yendo mal porque está en pecado, pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. No es que la gente está enfermo porque está en pecado. Eso no es real, ¿ok? Nosotros vivimos la consecuencia del pecado en el mundo. Vivimos y experimentamos la consecuencia del pecado porque el dominio del pecado está sobre el mundo. Y mientras el dominio del pecado está en el mundo, lo que hay en el mundo es aflicción, hay dolor, hay tristeza, hay muerte. Y nosotros no estamos preparados para el dolor, no estamos preparados ni hechos para la aflicción, no estamos hechos para el dolor, la angustia, la desesperación, no estamos hechos para el terror, para el caos, no estamos hechos y eso nos causa ansiedad, desesperación, nos causa todo tipo de cosas, porque desde el principio el Señor nos hizo para estar en un lugar hermoso, en paz, tranquilidad, con un ecosistema perfecto para nosotros estar, que lo representa a Él, que Él es la paz, que Él es el sosiego, Él es eso. Pero el Señor nos hizo a nosotros el día 6. Nos hizo el día 6 cuando el mundo ya estaba listo. No nos hizo el día 1 cuando todo estaba desordenado y vacío. Nosotros no fuimos hechos el día 1. Fuimos hechos el día 6. Y por eso la aflicción nos causa todo tipo de sentimientos, de ansiedad, de estrés, de todo, de dolor, de lágrimas. Pero Él nos dice, aquí mientras ustedes estén, van a experimentar eso, van a vivirlo.
No como los hermanos cuando yo recién enfermé en el año 2008 y fue bastante aparatoso y me tenían en Maracay y todos los hermanos en la iglesia conocían, mira, esa es la hermana, esa está enferma porque ella es esa falsa profeta, porque está hablando, mira, tantas cosas que hablaron, decían, y habían algunos hermanos que se fueron a donde yo estaba y llegaban y me decían yo ahí con aquellos dolores, aquella agonía, aquel, aquel desespero de angustia por el dolor, por todo lo que estaba viviendo, que yo no atinaba mucho a entender, porque justamente en esos días precisos el Señor tenía un silencio conmigo, no me hablaba, no decía nada, yo sentía que lo que yo clamaba, que lo que yo oraba, que yo le decía al Señor, el techo estaba cerrado y no dejaba que las oraciones llegaran al Señor. El Señor parecía no escucharme, pero nunca. El Señor siempre me escuchaba, solo que tenía un silencio. Y en medio de aquella angustia que yo sentía por no escuchar la voz del Señor, llegaban los hermanos y me decían, vengo a decirle, hermana, que se arrepienta, que usted está en esa situación por los pecados. Yo decía, Señor, perdona mis pecados, límpiame. Yo clamaba y clamaba, perdóname, Señor, perdóname, pero yo no sabía de qué. Y dime, tráeme a memoria, por favor, mis pecados ocultos, tráeme a mi memoria. Y el Señor en silencio, hasta aquel día que me habló, tan especial, que tuve la oportunidad de ver al Señor a mi lado, de ver que se sentaba sobre la cama del lecho de enfermedad en aquella clínica donde todo parecía un olor a muerte y de repente el Señor llegó y cambió el ambiente y me puso la mano en el pecho. Qué hermoso. Ese día el Señor me habló y me dijo paz y puso la mano en el pecho y toda la angustia se quitó, todo el terror se quitó y me sobrecogió la paz del Señor en ese lugar. Pero aquellos hermanos decían, usted está enferma por causa del pecado. Pasados 6 años después fue que yo entendí que el Señor me dijo que solo me bastara la gracia de Él. Y hasta aquí estoy con su gracia, la gracia que me ha sostenido. Aflicciones sí, dolor sí, tristeza sí, momentos de desesperante, de agonía, de dolor, de aquel dolor insensante, ese dolor insensante que no cesa y pasa el dolor y se une unos dolores con otros. Los he vivido, los he experimentado y aún los estoy experimentando hoy. Aflicciones, sí. Pero ¿cuál es mi esperanza? Que un día ya no habrá aflicción. Un día ya no habrá dolor. Un día ya no habrá tristeza. Un día ya no habrá lágrimas. Un día ya no habrá nada de eso, sino que habrá esa paz. El Señor nos enjugará todas nuestras lágrimas. Ya no habrá dolor. No habrá tristeza. Y esas son las promesas. Confíen. Hay dolor. Confíen. Hay, hay tristeza, sí, hay aflicción, sí, pero confíen. Hoy en este tiempo nosotros vemos las aflicciones y los dolores de esta nuestra nación venezolana. Vemos que vivimos en un mundo de aflicción, de violencia, de terror, de todo tipo de terrores que se mueven en la nación venezolana. Sí, vivemos todos los dolores que se mueven en las diferentes naciones donde nosotros estamos y ahí experimentamos dolor. Ahí salen las lágrimas a borbotones. La almohada se hace la receptora de nuestras lágrimas mientras nosotros lloramos. Se le hacen algunas manchas blancas, que digo amarillentas, en la funda blanca de la cantidad de lágrimas que uno ha botado en medio de esas noches que uno
solamente le habla al Señor y llora con Él en medio de eso. Y el Señor entonces trae su consuelo y nos dice a nosotros, va a haber un día en que ya este dolor habrá pasado. Esto también pasará, esto pasará y viene el tiempo de la redención, el tiempo de la esperanza, el tiempo en que ustedes podrán reír y cantar, el tiempo en que bailarán, vendrá ese tiempo. Ahorita vemos todo tipo de aflicción por causa de lo que está pasando en esta nación de Venezuela. La misma naturaleza llora y gime por causa de los pecados de esta nación, pero la misma naturaleza se regocijará cuando venga el tiempo de la redención de, de esta nación. Y sobre todo, más que eso, de alegrarnos de lo que el Señor hará en Venezuela, nos alegramos con la esperanza de lo que el Señor hará cuando nosotros estemos con Él en nuestra patria celestial, en el lugar que nosotros añoramos. Entonces nosotros decimos, Señor, gracias, y nuestro lamento se vuelve alegría, se le vuelve gozo. Grande es nuestro Dios, a quien nosotros adoramos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque entendemos, Dios, que tú eres grande, que va en ti tenemos paz y somos en ti inamovibles. Puede estar cayendo la peor tormenta alrededor nuestro, puede venir todo lo que venga alrededor nuestro para destruirnos, para acabarnos, para socavar y tratar de hacer que nosotros caigamos y vienen contra nosotros y todo, pero en ti tenemos paz. Cuando nos sentamos, nos montamos en ti, Señor, y nos metemos en ti, entonces la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento puede estar en nosotros, puede tener esa tranquilidad, podemos tener esa tranquilidad porque tú nos llenas de paz. Tenemos una victoria final, es la que tú nos prometes. Confiad que yo he vencido al mundo. Si tú lo venciste, yo lo voy a vencer. Si tú lo venciste, yo lo voy a vencer. Dígale al Señor allí, si tú venciste esto que estoy viviendo, esta aflicción que estoy teniendo, yo también voy a vencer esta aflicción porque tú la venciste, Señor, y yo también la venzo. En este momento, cualquier situación, cualquier problema que usted tiene en casa, cualquier problema que usted tiene de salud físico, cualquier problema que tiene familiar con sus hijos, con sus hijas, con su esposo, con su mamá, situaciones que usted tiene que le causan aflicción y le sacan lágrimas. En este momento, el Señor dice, no temas, yo he vencido y tú también vencerás. Tú también vencerás. El Señor nos dice todas las aflicciones que se están viviendo por causa de todo el terror, de todo lo que está viniendo en Venezuela, por causa de su pecado, son aflicciones que te afectan, que nos afectan a nosotros, nos tocan de alguna manera, pero esas aflicciones que causan lágrimas, que causan dolor, que causan tristeza, esas aflicciones nosotros las vencemos en el nombre poderoso de Jesús, porque Él ha vencido, Él ha vencido. Él ha vencido. La paz de nosotros no viene de las circunstancias, viene en Cristo Jesús. La paz de nosotros no viene de la situación alrededor, sino de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No es una paz natural, no es una paz como las personas la dan. No es una paz que es un breve instante, sino una paz que permanece y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La victoria nuestra no depende del mundo, depende de Jesús. La victoria del remanente no depende de las actuaciones, ni siquiera depende de los movimientos políticos, de los movimientos sociales, económicos que se están haciendo justamente en este momento en Venezuela. No dependen de lo que están haciendo los diferentes líderes y presidentes y reyes de las naciones donde está el pueblo de Dios
y el remanente de Dios en el mundo no depende de eso, depende del Señor. Depende del Señor. Y aquí en este momento el Señor quiere que nosotros podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento por simplemente tener la esperanza de que viene el triunfo final. El triunfo final. Él ha vencido y nosotros en Él vencemos. Somos inamovibles en Él y nuestra esperanza se hace real en nosotros. Creemos, aunque no vemos todavía, sabemos que es real porque Él ya venció. Alabado sea el Señor, glorificado sea su nombre, exaltado por los siglos de los siglos. Amado hermano, en este momento, quiere el Señor que vengas tú delante de Él. Y todo eso que te trae aflicción, todo eso que te trae angustia, todo eso hoy lo presentamos delante de Él y vamos caminando, vamos confiados porque ya Él venció. No importa lo intenso que esté la situación, no importa lo intenso del dolor que esté afligiendo, lo importante es que sabemos que esto lo vamos a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, ahora en este momento. Señor, oro en este instante por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están viviendo momentos de aflicción, que en su corazón tienen temor y miedo por las cosas que se vienen, así como los discípulos, estando contigo y tú hablándoles. Ellos tenían miedo, estaban en incertidumbre, decían que creían, pero en realidad no creían. Señor, sea aumentada la fe de tu pueblo y puedan ellos creer y tener la esperanza, tener la convicción de aquello que no se ve, Señor, tenerlo y poderse aferrar a esa palabra que tú has dado, esa palabra de que vendrá el tiempo del triunfo, el tiempo en que tu gloria se verá y ellos puedan decir, Señor, tú eres. Tú eres mi Dios y mi confianza. En ti estoy. Ido ando sofisado comes. Ido dando sus que no me ha. Quien está en mí y está en mí estás encima de la roca. You became and the sea. Pero ahora las rocas y las formaciones rocosas de esta nación venezolana, que parecen inamovibles, serán movidas y se estremecerá. Vos y el corazón de los venezolanos temblarán. Temblará el corazón de los venezolanos. Así como tiemblan sus pies debajo de las rocas que se mueven. Y se tambalean y y se caen. Pero tú, parado en la roca, no te caerás en la roca verdadera. Asegúrense de estar en la roca en este tiempo. Porque pronto se mueve. Los suelos de Venezuela se mueven. Se mueven. Y vean los cimientos. Se mueven todos los cimientos. Se mueven los cimientos políticos, se mueven los cimientos económicos, se mueven los cimientos sociales. No hay donde pararse firme sino en mí. Yo escucho el clamor de la tierra. Yo escucho el clamor de la tierra de Venezuela. Yo escucho el clamor de los justos de Venezuela. Yo y me acerco
I will say, you will come a Venezuela. End of the wars. You will the pueblo. Toma precaución ahora que estoy dando un respiro. Toma precaución y prepárate para los tiempos duros que se vienen en Venezuela. Toma precaución, ya te lo he dicho. Will be the case. Be fast. Así pues ha hablado el Señor, cada uno de ustedes esté atento, si es necesario repita y escucha una y otra vez lo que el Señor ha hablado. El Señor nos habla y nos prepara para que no nos agarre nada desapercibido y no salgamos huyendo como salieron los discípulos, sino que permanezcamos firmes en la roca que es Él, la roca que es Cristo. Amados, pues estamos terminando. Les invito cordialmente para que hoy a las 5 de la tarde cada uno de nosotros estemos reuniéndonos en este tiempo de compartir la palabra rema que cada uno de nosotros hemos recibido en el día de hoy, en el momento en que el Señor pues nos ha hablado y qué quiere el Señor de nosotros y que podamos compartirlo y nos edifiquemos los unos a los otros. Seguimos conectados en unanimidad, en mismo amor, y a las 5 de la tarde hora de Venezuela nos conectamos por Telegram. Que Dios les bendiga.